Entonces, si queremos entender quién es Satanás, quién es el diablo, tenemos que entender realmente cómo reconocerlo. Porque si estamos esperando lo de una forma equivocada, por eso que nosotros no podemos caer en lo que es la imaginación, lo que es las imágenes, ¿verdad? Porque las imágenes es producto de la imaginación y las imágenes son una mentira para desviarnos de lo que es la realidad. Y cuando pensamos que vamos a esperar uno con los dientes feos, todo rojo, de la cólera y los cuernos así parados, entonces estamos equivocados porque ahí trabajando, engañando, mintiendo, oponiéndose para que no tenga esa verdadera relación con Dios. Entonces hoy vamos a aprender un poquito más acerca de nuestro adversario. Amén. Entonces voy a predicar bajo el tema de dardos de fuego. Dardos de fuego. Sabemos que un dardo es una flecha, ¿verdad? Y cuando está acompañado de fuego, donde cae, consume lo que toca. Amén. Entonces dice que la única forma que nosotros podemos apagar los dardos de fuego del maligno es por medio del escudo de la fe. Es cuando tenemos una fe bien centrada en lo que es la verdad de Dios, en lo que es la realidad, sin que nadie nos ponga un cuentecito, sino que seamos formados por la verdad, y la verdad es Cristo, y esa es nuestra fe, y por medio de esa fe es que nosotros podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Porque si no conocemos la verdad, dice la palabra de Dios, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocer la verdad. Y cuando conocemos la verdad, cuando no conocemos la verdad, cualquiera viene y nos pone un cuento de parte de Satanás, nuestro adversario, el que él quiere llevar nuestra alma en el infierno, nos cuenta cualquier cuentecito, entonces nos encontramos viviendo algo que creemos que es la verdad, pero que en realidad es una mentira, un engaño del diablo. Entonces, para mejor poder apagar esas mentiras, esos engaños del enemigo, tenemos que tener la fe, pero la fe basada en el verdadero, que es Cristo Jesús. Amén. Para dar inicio a ese mensaje, pues vamos y acompáñenme en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 16. Y con reverencia leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos ministrar bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo para la edificación, Señor, del pueblo por el cual tú entregaste tu vida, Señor, para que ellos puedan conocer la verdad, para que, Señor, el adversario de su alma sea expuesto, Señor, delante de sí, Señor, para que ellos puedan, Señor, usar la fe para apagar todos los dardos de fuego que envía el maligno. Te pedimos, Señor, dirección. Abunda, Señor, en mi corazón, de manera que mi boca hable de la abundancia que tú pondrás en mi corazón. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: nos entendemos que son dardos. No es que va a venir y va a hacer algo de repente. Son dardos, son diferentes dardos, son todos los dardos. O sea, estamos hablando de que no es un dardo, son muchos dardos que envía el maligno. ¿Con qué propósito lo hace? El propósito con el cual él hace ese trabajo es para llevarnos a un fin. Y el fin de todo eso es que nosotros estemos despojados de la fe, y cuando seamos despojados de la fe, entrar en una condición que la Biblia llama apostasía.
Y poco a poco podemos entrar en ese juego de la mentira, del engaño del diablo, sin darnos cuenta, porque él no va a usar otra cosa que personas que vienen como vestido de luz. Y vestido de luz quiere decir personas revestidas de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz. Amén. Entonces cuando se revisten de la palabra, te dan una parte de la verdad, te agarran la confianza y empiezan a darte la mentira. Entonces cuando nosotros creemos en esa mentira, entonces poco a poco vamos dejando cosas que antes tenían un sentido para nosotros, que antes permitía que nosotros pudiéramos amar a Dios con todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo, y de pronto no podemos amar con esa parte porque esa parte como que no me parece porque alguien me dijo que así no era. Así actúa el diablo. ¿Verdad? Y poco a poco va tirando el dardo de fuego. Y hoy tira un dardo de fuego sobre lo que es el milagro. Y te viene a decir ya los milagros no existen. Y tú lo creíste, ya permitiste que ese dardo de fuego consumiera lo que es el milagro, tu fe en el milagro. Luego tira un dardo de fuego en lo que es, ¿verdad? Los dones del Espíritu. Uno por uno. Porque son muchos los dones del Espíritu. De hablar en lengua, por ejemplo. Dice, ya en ese tiempo ya no se habla en lengua. Y tú lo creíste. Esa fe se apagó sobre lo que es el hablar en lengua. Porque es un don que todos nosotros deberíamos de desear para poder comunicarnos con Dios. Amén. Son poco a poco, no se le tira una flecha, dice, en ese tiempo ya no se diezma. Y ahí se levantaron un momento ahora donde la gente no diezman porque están escuchando todo viento de doctrina. El mismo Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 23, le dijo a los fariseos, pueden hacer todas esas cosas, pero sin dejar de hacer aquello. Lo pueden buscar si lo quieren, Mateo 23. Entonces, el diezmo nunca fue abolido. Al contrario, el diezmo es para tu bien. Cuando tú traes tu diezmo al alfolí, cuando tú traes tu ofrenda al alfolí, es para tu bien. Porque dice que el Señor reprenderá por ti al devorador. ¿Quién es el devorador? El mismo que te miente para hacer creer que los diezmos no existen en ese tiempo. Es el mismo que te va a traer la enfermedad cuando tú no diezmes. Y mientras cuando tú diezmes, el Señor reprende por ti el devorador, entonces te cuida de toda enfermedad, te cuida de que tu carro no se dañe, te cuida de todas las cosas, de que no te vienen sobre problemas para que tú no tengas gasto en sobremanera, sino que tú puedas llevar una vida bien controlada porque ha reprendido por ti el devorador. Entonces te dice, otro dardo, ya en ese tiempo no hay profetas. Déjame decirle, mis amados hermanos, ¿estamos sirviendo a un Dios variante o un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos? ¿Acaso nosotros vivimos a nosotros mismos o vivimos a Dios en nosotros? Yo creo que aquel que vive en nosotros tiene todo lo poder porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, cuando nosotros decimos, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, ¿qué estamos diciendo? Que todo el poder de Dios está en mí. Y no hay restricción de nada porque todo queda igual, porque Dios no tiene variante. No. Variación, perdón. Yo escuché el español y como que no me sonó bien. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos bien. Ubicar nuestra fe en quién es Dios. No quién es el hombre, porque el hombre está teniendo una tendencia de humanizar a Dios en vez de divinizarlo, porque Dios es divino. Amén. Entonces nosotros en nuestro entendimiento estamos humanizando a Dios. No, Dios ahora no es así. Dios es otro Dios ahora. En el dardo de fuego que el enemigo tira y te apaga esa fe. ¿Sabe a dónde te lleva? A lo que se llama la apostasía. Y la apostasía ¿qué es? Es de perder la fe completamente en todo lo que es Dios. Entonces no puede caminar en un Dios todopoderoso, entonces empiezas a caminar a un Dios medio poderoso o un poco poderoso.
¿Alguien me entiende en el día de hoy? Yo no sé en qué Dios tú quieres caminar. Yo quiero caminar en el Dios que es todopoderoso. Amén. Entonces nosotros, y además, es que Él es astuto, Él conoce el corazón del hombre. Él conoce las partes que te son difíciles para cumplirlo y ahí empieza a maquinar. Cómo convencerte de que no hagas tal cosa. ¿Qué parte que a ti no te convence para que Él te convence que así no sea? Yo, mis amados hermanos, yo lo que quiero es que ustedes puedan separar, hacer una separación de lo humano, de lo natural a lo espiritual, de lo natural a lo divino. Amén. Debemos de separar esas dos cosas. Lo que nosotros conocemos en el mundo, como yo le digo siempre, es un espejismo. Lo poderoso de Dios es divino. Nosotros podemos alcanzarlo por medio de la fe. Y si permitimos que nuestra fe no funcione como debe de funcionar y sobre quién debe de ser ubicado, entonces nuestra fe es una fe ficticia. El pastor no está enojado. No crea que esté enojado. Sino que es necesario hablar esa verdad a los corazones. Porque estamos limitando a un Dios todopoderoso a nuestra condición de creencia. Creemos que así es en ese tiempo, no es ese tiempo. Dios no es Dios de tiempo, Dios es Dios de eternidad, mis amados hermanos. Nosotros vivimos en tiempo, de tiempo en tiempo, pero Dios vive en la eternidad. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa y el omega. Él no tiene límite de tiempo. Entonces no podemos limitar a Dios a un tiempo. ¿En ese tiempo qué? ¿En ese tiempo qué? Dios no es Dios de tiempo, es tu tiempo de ahora. Para Dios un día es 1000 años, 1000 años es un día para Dios. ¿De qué tiempo me estás hablando? ¿De qué tiempo me estás hablando? Si no podemos todos nosotros creer en un solo Dios todopoderoso, en su Hijo y en un solo Espíritu Santo, nunca vamos a poder entrar en una comunión como hermanos. Nunca vamos a poder caminar juntos bajo una misma fe. Sino por la falta de fe que hay en ti, vas a tener que estar levantándote cada rato. Pero si tú fortaleces tu fe en lo que es la verdad, del poder, de la magnificencia, de un Dios todopoderoso, entonces va a entender que no hay nada imposible para Dios. Porque nosotros escuchamos la palabra. Escuchamos la palabra, o no sé si lo escuchan. Yo creo que sí, que lo escuchan. Yo lo que voy a tener que hacer ahora, de ahora en adelante, es el próximo domingo preguntarle a cada uno, ¿qué fue lo que yo hablé el domingo pasado? Para darme cuenta si lo escuchan. Porque es importante que nosotros le prestemos atención a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te nutres de la verdad, nadie te puede engañar con la mentira. Amén. Entonces debemos entender que la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones es para que permanezca y dé fruto. Es para que permanezca y dé fruto. Amén. Entonces no podemos permitir que nadie nos venga a contar según él, según mi entendimiento, según lo que yo creo, según... No, eso es percepción de hombres. No estamos para humanizar a Dios, estamos para divinizar al que es todo divino. Amén. Entonces, por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que mirar a Dios como Él es, no como el hombre diga que eres. Porque el hombre se deja usar por Satanás. Pero pastor, ¿cómo tú puedes decir eso? Aún el mismo que camina bajo la palabra o con la palabra se deja usar por Satanás. ¿Cómo así, pastor? Mira a Pedro, ¿qué le dijo Jesús?
Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Y qué le dijo Pedro? Para que Jesús le dijera así: oh Señor, no permita que tal cosa te acontezca. Cuando Jesús tenía un plan y un propósito para cumplir en obediencia a Dios. Entonces, como entonces viene Pedro y le diga: no, Señor, no permita. ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Le estaba hablando bonito? Sí, le estaba hablando bonito. ¿Estaba preocupado? Sí, estaba preocupado, pero no estaba bajo la voluntad de Dios. Él estaba haciendo un estorbo, un opositor a la voluntad de Dios, porque Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y nosotros que estamos aquí deberíamos de ocuparnos en hacer la voluntad del Padre sin que nadie nos diga lo contrario, sino para perseguir la meta que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, en esa ocasión Jesús le dijo: no, apártate de mí, tú me eres tropiezo. Entonces luego le dice: ¿por qué tú no pones la mira en la cosa de arriba en vez de la cosa de la tierra? ¿No así dice la palabra? Entonces entendemos que no podemos poner la mira en la cosa de la tierra, en la cosa del cielo. Tenemos que ubicar nuestra fe en el lugar correcto. Tenemos que ubicar nuestra fe en el lugar correcto. Si no, vamos a estar equivocados, vamos a estar tropezando a cada rato, y después, para darte cuenta que Dios es toda una realidad, es toda una verdad, para darte cuenta que Dios es todopoderoso, por haber tropezado, déjate muchas bendiciones atrasadas. Porque cuando tú no crees en el don, en el poder de Dios, hay cosas que tú no puedes beneficiar. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y si Dios no está agradado, y por cuanto no tiene fe, Él no puede moverse. Él se mueve bajo la fe que tú tienes. Pero si los dardos de fuego apagan parte de esa fe, tiene una fe medida, una fe, ¿verdad? Bajo control, diga, una fe bajo control. Una fe que dice: yo no puedo creer en eso, yo tengo que creer en eso. Yo lo que le estoy diciendo hoy es que le crea un Dios todopoderoso, que nada es imposible para Él. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra y nos la guardamos, el mismo adversario viene y la quita. Lucas 8:12. Él es un ladrón. Él se roba la palabra que ha sido sembrado en nuestros corazones. Él es un mentiroso, él es un opositor, él es un engañador, él es un mentiroso, yo no sé. Él es todo lo que es, va en contra de la verdad, en contra de lo santo. Lucas 8:12 dice: y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Yo prefiero creer todo lo que proviene de Dios. Yo prefiero creer, aunque la cosa que la gente dice que ya en este tiempo no lo hay, porque al creerlo no me va a hacer daño. Al no creerlo sí me va a hacer daño. Amén. Todo lo que es Dios yo tengo que creer, todo lo que habla la palabra de quién es Dios, toda su deidad, todo su poderío, yo tengo que creerlo, porque no me va a hacer daño. Daño me va a hacer cuando esa semilla ha sido robado de mi corazón. Porque me va a llevar a una condición donde tal vez yo pierda la salvación. Porque eso es lo que hace la apostasía. La apostasía te separa de Dios, porque si no hay fe no puedes estar en comunión con Dios. Nosotros nos guiamos por nosotros mismos, mis amados hermanos. Nosotros desde el día que hemos conocido a Cristo, hemos muertos. Por lo tanto, ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y el Espíritu de Dios es el que nos guía, y su poder no ha sido menguado, su poder es el mismo.
Dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿por qué voy a medir el poder de Dios según mi entendimiento? El poder de Dios no tiene medida. No podemos medirlo. Sino ahora mismo el que puede medir el poder de Dios, que me haga una estrella ahora mismo. Que me haga una estrella. Entonces yo entiendo que tú conoces realmente el poder de Dios y que tú puedes formar, si tú puedes formarme una estrella en el cielo. El hombre, después que haya alcanzado cierto conocimiento, quiere sentarse en el trono de Dios. Entonces ya ha perdido la humildad, ahora quiere decir cómo es Dios, cuando Dios no es como Él dice que es Dios. No estoy enojado con nadie, estoy enojado con la mentira, con el engaño del diablo. Porque yo veo a un Dios que ha hecho un sacrificio tan grande al enviar a su Hijo a morir en la cruz para darnos a nosotros una identidad de hijos. Y permitimos que con las mentiras y el engaño el diablo se la roba. Entonces no podemos alcanzar la plenitud de Cristo porque estamos poniendo límites, al poder de Dios. ¿Cuándo es que vamos a vivir a Dios en la plenitud? Nosotros tenemos que entrar en la plenitud de Dios. Mira lo que pasó en Hechos. Vámonos al libro de los Hechos en el capítulo 14, versículo 1. Hechos capítulo 14, versículo 1. Dice, aconteció en Iconio, que entraron junto en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Sigue. Dice, más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiado en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces entendemos que hay una parte que no va a creer, ¿verdad? Hay una parte que es limitado en su fe y no va a creer. Y bajo la limitación de su fe, eso es lo que va a profetizar. Bajo la limitación de su fe, eso es lo que va a predicar. Bajo la limitación de su fe, eso es lo que va a enseñar. Entonces no podemos escuchar a una persona que tiene una fe limitada, porque él está hablando de acuerdo a su conocimiento, basado a una fe irreal. Porque Dios no es un Dios limitado. Dios es un Dios todopoderoso. Y del hecho de que una fe sea limitada no limita a Dios. Debemos de poder hablar de Dios según su grandeza y su poderío. Y si no estamos seguros de una cosa, es mejor no hablarlo para no ser piedra de tropiezo a los que tienen que creer. ¿Por qué? Porque no hay buenos resultados para los que sirven de piedra de tropiezo. Porque dice la palabra hay de aquellos que sirven de piedra de tropiezo. Amén. ¿Alguien le gustaría ver que el diablo huya de su vida? ¿Quieren ver al diablo huir? Dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Así dice la palabra. ¿Lo quiere ver huir?
Resístelo. Porque resistiéndolo, él va a huir. ¿No huyó de Jesucristo cuando Jesucristo lo resistió en el desierto? Dice que lo dejó tranquilo. Y después que se fue, no se vinieron ángeles para servir al Señor. ¿Crees que ángeles te sirven a ti? Resístelo. Y no andarás nunca solo. Y no andarás nunca solo. Tendrás un bodyguard. Guarda la espalda. Todo el tiempo contigo. Amén. Pero eso hay que creerlo. Pero si alguien te dice, no, los ángeles hoy no existen, dándole fuego. Él no se va a andar desamparado, sin ángel, sin protección, sin guardaespaldas. Amén. Dios nos ha entregado un poder sin límite, porque el Espíritu Santo no tiene límite. Pero ¿cómo lo vamos a usar? ¿Con limitación? ¿Por lo que nos dicen? ¿O por lo que es Dios? ¿Cómo lo queremos usar? En mi país, sabe que es un país que tiene limitaciones. En mi país, si tú no quieres comprar toda una barra de mantequilla, tú compras por 10 centavos y te parten un pedacito. ¿Verdad? Y nosotros queremos comprar el Espíritu Santo así, por pedacitos, para tener un poquito de poder, de darle un saborcito a mi vida. ¿Ah? No es así, mis amados hermanos. Aprovecha bien el tiempo, porque ya Dios hizo el sacrificio para darte a ti toda la cosa. Y dice su palabra que le ha placido darnos el reino. Darle de fuego. El reino de Dios no existe hoy. Otro, Dios está muerto. ¿En qué vamos a creer si seguimos escuchando los dardos de fuego y haciéndole caso? Porque ¿qué es la fe? La fe es creer que Dios es todopoderoso. ¿Verdad? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero si entonces no usamos nuestra fe para apagar los dardos de fuego, cuando nos viene a decir que eso no existe, que eso no es el tiempo, que eso no es, si no lo apagamos, mis amados hermanos, vamos a estar mal. No vamos a poder ver la gloria de Dios. Jesucristo le dijo a una ocasión a Marta, Marta, ¿no te digo que si tú crees tú verás la gloria de Dios? Y la gloria de Dios no le dijo un poquito de gloria, o una medida de gloria, no le dijo la gloria de Dios. Y Dios no tiene limitación. No sé en quién tenemos que creer, es un Dios todopoderoso, mis amados hermanos. ¿Y con qué propósito lo hace el diablo? Él no lo hace así porque él no sabe lo que está haciendo. Él tiene un plan. Él tiene un plan. Él lo hace para prepararte. Es como de vez en cuando, cada vez que te tira un dardo de fuego, es como un poquito de sazón que te está echando para poder devorarte cuando llega el momento preciso. ¿Cuánto han tenido un pavo que la han estado preparando para que llegue, cuando llega el Día de Acción de Gracia o diciembre? ¿Verdad? Ahí viene un sazoncito. Y le pones ahí, cuando llega el momento, dice, ya, está listo. Sí. Vámonos a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios. O sea, estar alerta, o sea, no se esté durmiendo, está vigilante, está despierto. ¿Verdad? Estén lúcidos, sed sobrios y velad, esté pendiente. ¿Por qué? Porque vuestro adversario es el adversario. Eso es lo que quiere decir el diablo, Satanás, es el adversario. Dice,
como león rugiente busca a quien devorar. ¿Verdad? Él anda alrededor. Él anda. ¿Dónde anda él? Entre nosotros. Entre donde él tiene que buscar, porque los que ya están devorados, están devoraditos. Él no necesita devorar lo que están devorados. Él tiene que buscar lo que no están, todavía se puede devorar. ¿Ah? Amén. Entonces nosotros tenemos que ser sobrio y veraz. Y no creer a todo viento de doctrina, enseñanzas de hombres. No podemos hacer eso, mis amados hermanos. Tenemos una palabra poderosa, la palabra de Dios, para que nosotros nos metamos en la palabra y conocer la verdad. Porque si no conocemos la verdad, por la falta de conocimiento va a perecer. Por la falta de conocimiento va a perecer. Dice en el 9, el cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en vuestros ¿qué? O sea, lo que está buscando son nosotros. Amén. Es entre nosotros. Porque los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en otro lugar, en otra iglesia. Se infiltra, se mete entre nosotros y lanza un dardo. ¿Por qué tú crees que se oye en esa iglesia hubo división, en otra iglesia hubo división, otra iglesia hubo división, otra iglesia, las iglesias se están dividiendo, los hermanos se están enojando los unos con los otros? ¿Por qué? ¿No es dardos de fuegos? Cuando nosotros realmente lo que debemos vivir es el amor de Dios entre nosotros. Y que no haya división, ni contienda, ni disensión entre nosotros. Eso es lo que Dios nos manda a vivir. Entonces, ¿por qué entonces hay divisiones y contienda? Diga, dardos. Eso es lo que hacen los dardos. Enciende lo que Dios ha depositado en nosotros por cuanto hemos creído. Amén. Lo que Dios ha depositado en nosotros es porque hemos creído. La fe activó la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Hubo un hombre que le mintió al Espíritu Santo porque Satanás lo engañó. Ese hombre quedó muerto. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Ananías? Vámonos a los libros de los Hechos. Capítulo 5. Ananías y Zafira, su mujer. ¿Por qué? Porque el dardo de fuego fue lanzado y ellos lo disfrutaron. Porque había algo en su corazón que el Satanás pudo descubrir y dijo, ya es el momento para tirar ese dardo de fuego. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, en el versículo 1, con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y dice, no has mentido a hombre, sino a Dios. Y luego, los que conocen la historia, lo tuvieron que sacar como cadáver del lugar, porque murieron. No es que no está diciendo eso. ¿Quién fue que lo engañó? Dice la palabra. Satanás le sembró eso en el corazón. Ellos ya habían prometido que al vender la heredad se lo iban a traer todo a los pies de los apóstoles. Eso lo habían prometido. Pero cuando vendieron la heredad, cuando los chavos le cayeron, los bolívares le cayeron en la mano,
cuando los pesos le cayeron en las manos, ¿verdad? Entonces como que, ay, ya me sacaron una partecita, ¿verdad? Y se lo llevaron a los pies de los apóstoles. Entonces Pedro le dijo, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué tú dejaste que Satanás pusiera eso en tu corazón? El que le cumple a Dios, el que le promete a Dios, tiene que cumplirle a Dios. Nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser no. Porque no estamos mintiendo a hombres, estamos mintiéndole a Dios. Por lo tanto, cuando Dios pone algo en nuestro corazón y que nuestra boca sale, se lo voy a cumplir a Dios, cúmpraselo. Cúmpraselo. Amén. No deje que Satanás te diga lo contrario, lo que fue determinado ya tiene que ser hecho. Toda cosa contraria que viene no proviene de Dios, viene del adversario. No del muchachito rojo ese, es del adversario, del mentiroso, del engañador. Amén. Entonces nosotros tenemos que conocer quién es el enemigo de nuestra alma. Es el adversario, el mentiroso, el engañador. Amén. El cual nosotros tenemos que resistir para cumplir con Dios y para ver la gloria de Dios manifestado en nuestras vidas. Amén. Entonces nosotros tenemos que caminar firmemente bajo la palabra que hemos creído, sin desviarnos ni a la diestra ni a la siniestra. Porque el camino de Dios es el único camino que nos va a llevar a una victoria eterna. Amén. Casi estoy terminando. Dame 5 horas más. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. O sea que el Evangelio hay que vivirlo. El Evangelio de Cristo hay que vivirlo porque es poder de Dios. Entonces si nosotros permitimos que alguien nos diga, no, es que el Evangelio en ese tiempo, dardo de fuego. Entonces, ¿sabes lo que pierdes? Pierdes el poder de Dios. Amén. Dice, para salvación a todo aquel que cree. Amén. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros debemos que cuidar nuestra fe. Tenemos que atesorar esa fe. No permitir que el enemigo nos despoje de nuestra fe. Y quiero hacerle entender que la fe en Dios no puede ser una fe limitada ni acondicionada. Tiene que ser una fe poderosa en todo lo que es Dios, para que el poder de Dios no sea tampoco limitado en tu vida, sino que sea todo Dios todopoderoso obrando a través de ti. Gloria a Dios. Porque la ira de Dios porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptibles de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Desde la creación se ha visto el poder de Dios. El poder de Dios no ha cambiado, mis amados hermanos. El poder de Dios no ha cambiado. Dios no es un Dios que cambia de opinión y cambia de parecer. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su poder no ha menguado. Él sigue operando de la misma que Él empezó a operar desde el inicio y por los siglos de los siglos, mis amados hermanos. ¿Por qué le limitamos al poder de Dios? ¿Por qué lo limitamos? Y lo bajamos o disminuimos su poder a nuestro parecer, dando culto a la creación antes que al Creador. Tenemos que ubicar nuestra fe. Tenemos que ubicar nuestra fe en quien realmente es Dios. No deje que nadie le hable mentira. Mira, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Dile, tú le puedes decir, apártate de mí, Satanás. Y después le da un abrazo. Porque, sí, le dije, apártate de mí, Satanás. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino el que se está manifestando a través de él. Entonces tú no le estás hablando a él, tú le estás hablando a Satanás que se está manifestando en él en ese momento. Entonces después que le dices a Satanás, apártate de mí, entonces tú le das a tu hermano un abrazo. Amén. Aleluya. Nosotros tenemos que ubicar realmente, y estoy hablando, mis amados hermanos, y yo quiero que ustedes entiendan, tenemos que ubicar nuestra fe. Pero ubicando nuestra fe en un Dios que es todopoderoso, que no tiene limitación. No podemos jamás, mis amados hermanos, ver a un Dios de acuerdo a nuestras propias expectativas. Amén. Santiago 1, versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Y eso es lo que Satanás no quiere que pase. Que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y yo creo que una vez yo expliqué ese pasaje de la Biblia, cuando dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Estamos hablando que no te tienta a ti, porque Él está en ti. Amén. Él está en ti. Entonces no puede tentar por el mal. Porque Él no tienta a nadie, porque no puede ser tentado por el mal. Amén. Dice, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para repetir lo que oíste. Y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces nosotros, mis amados hermanos, estamos viendo a un Dios que no hay mudanza en Él ni sombra de variación. Y nosotros le ponemos mudanza y variación en Él, de acuerdo a nuestro propio criterio y creencias. Y dice la palabra que todo don perfecto proviene de Él, del Padre de las luces. Si tú quieres servirle a Dios en este mundo de tiniebla, tú necesitas ser luz. Si tú necesitas servirle a Dios en este mundo, tú necesitas ser un buen herramienta para Dios. Y un buen herramienta se sujeta al poder de aquel que lo va a usar. Si tú no te sujetas al poder que te va a usar para decirle, no, tú no tienes poder para hacer eso conmigo, no puede ser usado. Tú tienes que confiar en que el que te va a usar tiene todo el poder de hacer contigo lo que va a hacer. Y que va a poner en ti los dones necesarios para que se cumpla el propósito por el cual tú fuiste llamado. Pero si tú le pones limitación a los dones de Dios, ese don nunca te llegará a ti, cuando nosotros tenemos que desear los dones los mejores. Pero hemos recibido tantos dardos que ya los dones los desechamos, porque todos recibieron un flechazo de fuego, un dardo de fuego. Entonces nos quedamos despojados, sin don, sin esperanza. Despierte, iglesia, despierte, que Dios es todopoderoso. Aleluya. Con eso yo termino. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis conforme a los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado y contaminado. O sea que ese viejo hombre tiene que ser despojado. Porque si no nos despojamos de ese viejo hombre, vamos a seguir limitando a Dios según ese viejo hombre. Entonces tenemos que despojarnos de este viejo hombre que está mal acostumbrado, mal criado, ¿verdad? Ese viejo hombre
El viejo hombre fue maldito y Dios vino a bendecirnos. Entonces tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado y conforme a los deseos engañosos. Amén. Y luego, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Nosotros no podemos limitar a Dios, mis amados hermanos. No podemos permitir que los dardos de fuego del maligno haga estrago en lo que Dios ha depositado en nosotros. Nosotros tenemos que pararnos firmes en esa fe para decirle al diablo: mentiroso, a mí no me vas a engañar, apártate de mí. Porque he venido para entregar todo lo que yo soy a la verdad de Dios, para vivirla, para seguirla, para ser una nueva criatura dirigido por el poder de Dios. Entonces, con la fe voy a apagar todos los dardos de fuego que tú enviarás contra toda la cosa que yo he creído que Dios es. Y yo creo que Dios es todopoderoso y que no hay nada imposible para Él. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. En verdad, Señor, tu palabra nos edifica, nos fortalece, nos abre el entendimiento, nos confronta, nos da el entendimiento que necesitamos saber para conocer, Señor, que tus caminos son verdad y son reales. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nunca sea parte de nuestra vida, de nuestros corazones, Señor, para hacer lo que conviene en este mundo, donde la necesidad, Señor, del conocimiento tuyo es grande, es grande. Y no podemos perder el tiempo en discutir, Señor, de cosas que no edifican, sino al contrario, que mengua la fe del hombre. Y queremos, Señor, salir con toda la fe, Señor, a alcanzar las almas que no te conocen para que te conozcan. Porque una fe limitada nos pone, Señor, en peligro de muerte, peligro de ser devorado, porque sabemos que el adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, Señor. Te pedimos, Señor, que seamos fortalecidos por medio de la verdad de tu palabra. El evangelio del poder de Jesucristo sea el que nos guía, Señor, para hacer tu voluntad aquí en el mundo, en esta tierra, Padre Santo, en el cual tú nos has llamado a nosotros a ser luz y sal, mi Dios. Y que no perdamos nunca nuestro sabor por escuchar las doctrinas de hombre, enseñanzas de hombre, que viene a confundir, Señor, lo que hemos creído desde un principio. Que tú eres Dios y que no hay nada imposible para ti. Que tú eres todopoderoso y que en ti no hay mudanza ni variación, ni sombra de variación, Señor. Que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y que tu poder no has menguado. Y que tú le das dones a los hombres para hacer, Señor, para manifestar tu gloria aquí en la tierra, Padre Santo. Y bajo esa fe, Señor, bajo esa confianza, nosotros vamos a caminar, Señor, en este mundo. Y que nada, Señor, no haga poner la mirada en las cosas de la tierra, sino que tengamos la mirada puesta en las cosas del cielo. Porque no somos, Señor, hombres carnales, sino hombres espirituales, que aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, sino según el Espíritu. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu palabra, que me ha edificado y yo sé que va a edificar a muchos y que ha edificado, Señor, a muchos de los que estamos aquí. Y que la escama, Señor, que le habían puesto en los ojos de alguno, haya caído en el nombre de Jesús. Y vamos a cerrar nuestros oídos, Señor, para no escuchar a este mentiroso adversario de las almas. Para escuchar solamente
tu voz, Señor. Porque las muchas voces se manifiestan para quitar la dirección en nuestra vida de cómo seguirte y caminar contigo, Padre. Por lo tanto, Señor, yo te pido que esa palabra que hemos recibido en esta mañana caiga en buena tierra y traiga fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...